Saludo cordial, amables televidentes y seguidores. Esto es Economía y Bolsillo, una manera distinta de analizar y comprender los hechos, las noticias, los acontecimientos que tienen que ver con la economía de los hogares, pero también de las empresas. Soy Juan Armando Rojas y les estaré acompañando en la próxima media hora con un tema que verdaderamente refleja la situación de los bolsillos de todos y todas en Colombia. Bienvenidos. En el campo comienza todo: el alimento, la esperanza, el futuro. Cuando un campesino produce de forma sostenible, asegura el mañana de su familia y de todo un país. Pregunta en tu entidad financiera por la línea de crédito Transformación Productiva y Sostenible de Finagro. Con Finagro, producir mejor es sembrar futuro. Finagro, el amigo del campo. Comenzamos este segmento de Economía y Bolsillo con una noticia muy importante para el país. Colombia alcanzó su máximo nivel de crecimiento económico en lo corrido del presente gobierno, con un registro que, atención, está por encima del 4% anual. Estamos hablando del indicador de seguimiento de la economía que publica periódicamente el DANE y que le mide el pulso y el comportamiento a las actividades económicas en Colombia. Estamos precisamente hablando de un crecimiento económico del país de 4,14% para el mes de julio, un crecimiento anual que no tiene antecedentes por lo menos desde el año 2022. Y para tratar este importante tema, estamos precisamente en esta oportunidad con una invitada que ya es de la casa. Es Piedad Urdinola, que es experta en demografía y actualmente está dirigiendo el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. Doctora Piedad Urdinola, bienvenida de nuevo a Economía y Bolsillo. Muchas gracias, Juan Armando, por tenerme aquí en tu espacio. Bueno, crecimiento de 4,1% según el indicador de seguimiento de la economía. Es una cifra, digamos, importante, destacable. ¿Qué es lo que está impulsando el crecimiento de Colombia a un nivel como este? Y si podemos catalogarlo como el de mayor crecimiento en los últimos años correspondiente a un mes de julio. Bien, pues acuérdate que el ICE es una medida que es muy comprimida, es una medida muy buena, pero no es el mismo PIB. Es un resumen para que nosotros podamos tener la información mes a mes y que el DANE hace pública para todas las personas que requieran esta información. En particular, como tú lo mencionas, para este julio de 2025 publicamos una tasa de crecimiento anual, es decir, de julio a julio, de 4,3% en su serie original, 4,14 como bien lo mencionabas, cuando ya está corregida por su serie o su efecto estacional y calendario. Y allí tenemos que lo que más está contribuyendo es administración pública y defensa, educación y salud, actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades que tuvieron un crecimiento de 7% y aportaron 1,8 de esos 4,3. Casi la mitad de ese crecimiento está jalonado por todo este sector donde estamos viendo crecimiento en absolutamente todas y cada una de estas subramas, incluyendo educación e incluyendo salud también. Administración pública y defensa quiere decir el componente relacionado con la inversión del gobierno o de los gobiernos, tanto nacional como regionales. Sí. ¿Qué se mide ahí? Es la producción que tenemos de todo ese sector público, pero esto incluye también defensa. Y aquí es muy importante que lo menciones, porque lo que más está jalonando a administración pública y defensa es precisamente ese aumento del pie de fuerza que ha tenido en estos años recientes y que se calcula pues precisamente para este julio de 2025. Al haber aumentado el pie de fuerza, se están generando más remuneración a asalariados precisamente en ese sector en particular. Bueno, es curioso, no suele ser, o desde lo que yo tengo memoria en la cobertura de las noticias económicas y las noticias del DANE, no suele ser el sector defensa un motor de la economía, o no suele aparecer como un motor de la economía.
en esta oportunidad lo es. Allí, ¿qué se está reflejando? Se está reflejando la mayor inversión que se está haciendo en ese campo. Son las fuerzas militares y de policía, digamos, también actores que contribuyen a dinamizar la demanda. ¿Cómo funciona eso? Sí, pues acuérdate que lo que hacemos en el ICE y en el PIB es una síntesis, por eso nuestra sección que mide todas las cuentas nacionales es síntesis de cuentas nacionales. Nosotros sumamos la producción de absolutamente todos los sectores y aquí vamos viendo esa inversión. Al haber aumentado el pie de fuerza, lo que tenemos es pues también una inversión más grande en la remuneración a todas estas personas, sin importar el rango, los niveles en el que ellos estén. Todos van a recibir salarios, sus primas técnicas, sus bonificaciones y su actualización, como todos los colombianos cuando nos hacen la actualización de nuestros salarios. Entonces lo que estamos viendo es que como se aumentó el pie de fuerza, pues tenemos allí una mayor remuneración a los asalariados. Eso significa más personas recibiendo salarios, más personas también demandando bienes y servicios en la economía. Claro, claro que sí, así es. Bueno, doctora Piedad, además del gasto del gobierno o la inversión del gobierno, ¿qué otro sector usted destacaría puntualmente que está contribuyendo a esta cifra que vale la pena repetir? Porque estamos hablando de que la economía crece por encima del 4%, con corte a julio. Bien, el segundo renglón que es muy importante y que yo creo que va a estar muy dinámico en estos meses: comercio al por mayor, al por menor, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida. Allí tenemos sobre todo comercio. Todo está creciendo de estas ramas, tanto comercio al por mayor como al por menor, como transporte, como alojamiento y comida. Todas estas subramas las hemos visto muy dinámicas a lo largo del año, pero sobre todo comercio, tanto comercio al por mayor como al por menor, están teniendo unos crecimientos que vienen siendo muy dinámicos en los últimos meses. Esto puede estar relacionado con la capacidad adquisitiva, al poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras en Colombia, porque finalmente son los asalariados, los trabajadores, los que mueven la caja registradora en los almacenes, ¿o no? El comercio al por menor, claro que sí, pero también el comercio al por mayor está muy dinámico. Y esto es muy importante porque recordemos que el comercio es el último eslabón de la cadena de la economía. Entonces, ver el comercio al por menor, la mayoría de los economistas lo asocian, como tú bien lo dices, al consumo de los hogares. Pero el comercio al por mayor nos está mostrando es una economía mucho más dinámica, porque el comercio al por mayor la compran es otros sectores de la economía que generan otros encadenamientos hacia otras áreas. Entonces, lo que estamos viendo es no solamente un dinamismo desde el consumo de los hogares, sino en general de la economía, porque este comercio al por mayor también se está moviendo bastante. Allí estamos viendo todo tipo, por ejemplo, de alimentos que se están moviendo, aparatos eléctricos y electrónicos, los vehículos híbridos y los eléctricos, que también se están moviendo tanto al por menor como al por mayor. Esto a pesar de que las tasas de interés todavía no están en los niveles que se desearía, niveles bajos. Sin embargo, uno mira con ese listado que usted nos hace, ¿qué es lo que más están demandando los hogares y también qué es lo que más están demandando las empresas? ¿Bienes, los llamados bienes durables o otro tipo de bienes como alimentos? Bien, esto es bien interesante porque cuando revisamos en la última entrega que hicimos del PIB, encontramos que el consumo de los hogares subió en todo tipo de bienes, durables, semidurables y no durables. Entonces esto es bien interesante porque lo que estamos viendo es un aumento en la demanda de consumo de todos los hogares en todos los niveles. Entonces, es decir, estamos viendo, los hogares están comprando carro, están cambiando el celular, están adquiriendo computador. Ese es, cuando nos referimos a bienes durables, estamos hablando de ese tipo de consumo. De ese tipo de consumo, pero también de los alimentos, que ha sido el que tradicionalmente ha tenido un país de ingresos, de los niveles de ingresos como el que tiene Colombia, que son alimentos, ropa, ¿no? Las cosas que necesitamos para sobrevivir día a día siguen creciendo. Muy importante también, recreación creció, también de nuevo desde la construcción de las cifras del PIB. Incluso para los primeros trimestres de este año, lo que vimos fue que el gasto de consumo en recreación estuvo un poquito por encima de alimentos. Esto está mostrando que los hogares colombianos entonces están teniendo un poco más de ingresos para poder consumir este otro tipo de bienes.
Bueno, vamos a hacer la primera pausa, doctora Piedad Urdinola, directora del DANE, y en segunditos vamos a hablar sobre otro aspecto que interesa mucho a los hogares en Colombia y es la relación que existe entre ese crecimiento de la economía, que en este caso, según el ICE, es de 4,1% anual, con el empleo. En segunditos después de estos mensajes. En el campo comienza todo. El alimento, la esperanza, el futuro. Cuando un campesino produce de forma sostenible, asegura el mañana de su familia y de todo un país. Pregunta en tu entidad financiera por la línea de crédito Transformación Productiva y Sostenible de Finagro. Con Finagro, producir mejor es sembrar futuro. Finagro, el amigo del campo. Con el objetivo de impulsar las actividades agrícolas y especialmente la producción de alimentos, Finagro durante el presente gobierno del presidente Gustavo Petro ha desembolsado a través de bancos y cooperativas cerca de 30 billones de pesos. La presidenta de Finagro explica cómo acceder a la financiación. Llegan al banco, llevan su proyecto productivo, no es algo muy complicado, los asesores financieros de todas las entidades pues les ayudan a perfilar, a que lleven esta solicitud, digamos, con ingresos, con egresos, con el flujo de caja. Chinchiná es una región cafetera y pues allí hay personas en los bancos expertos que les pueden ayudar a hacer ese flujo de caja. Una vez llevan la documentación, el banco viabiliza o, mejor dicho, le estudia la operación crediticia. Cabe recordar que para acceder a los beneficios y la financiación de Finagro no se requiere intermediarios, sino recurrir al banco de su preferencia. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Economía y Bolsillo es una producción de Promedios, cooperativa multiactiva de aporte y crédito especializada en la industria audiovisual. Regresamos, esto es Economía y Bolsillo. En esta oportunidad estamos conversando con la directora del DANE, Beatriz Piedad Urdinola, quien nos trajo una noticia muy importante: crecimiento de la economía por encima del 4% según el indicador de seguimiento de la economía, que es una herramienta estadística que le mide el pulso mes a mes a lo que está pasando en el país en materia económica. Y estábamos hablando precisamente de lo que más están demandando y consumiendo los hogares. ¿Cuál es la relación que tiene este nivel de crecimiento de la economía con el empleo, que también está muy dinámico y de hecho la tasa de desocupación ha caído a niveles históricos? Bien, recordemos que estos son como los grandes elementos macroeconómicos: inflación, crecimiento económico y mercado laboral. Pero no solamente nos quedamos en esas mediciones en el DANE, recordemos que todas estas mediciones siguen lineamientos internacionales. Nosotros nos acogemos a los fondos, al Fondo Monetario Internacional, a la OIT, a Naciones Unidas, y ahora vamos a estar viendo también el sistema de cuentas nacionales ambientales. Esta es una noticia muy importante para el país porque vamos a tener esta dimensión. Ya lo venimos haciendo e incluso el Banco Mundial nos ha dado un premio por eso. En el premio Green Hipnos tenemos un reconocimiento a ser uno de los niveles más avanzados en la producción en América Latina y nos ganamos el 100% de la nota en calidad. Entonces, bueno, un momentito ahí, hagamos una pausa porque es que no podemos pasar esta noticia. El Banco Mundial premia a las autoridades estadísticas de sus países socios. ¿Cómo lo hace? Y este premio que usted nos está contando aquí en Economía y Bolsillo, ¿cómo se logra? ¿Qué mérito hay que hacer para que el Banco Mundial, una entidad multilateral del sector financiero, lo reconozca así?
Bien, pues ellos hacen un estudio concienzudo de la cantidad y calidad de cifras que se producen en cada uno de los INES, los Institutos Nacionales de Estadística, que aquí en Colombia se llama DANE, y hacen el contraste a través de ellos. Entonces, como te mencionaba hace un momento, ellos revisaron los niveles de calidad y de oportunidad que nosotros tenemos en la producción, precisamente en la generación y difusión de estadísticas ambientales, y ahí es donde tuvimos en aseguramiento de la calidad y datos de libre acceso un 100% de la nota. Entonces, esto o sea, 10 sobre 10. 10 sobre 10 nos ganamos en estas cuentas. Entonces, el país está muy avanzado en esta materia. Hemos logrado unos avances muy importantes en estos últimos 3 años y aquí está el fruto de este esfuerzo. Esa medición del Banco Mundial compara con otros países, es decir, ¿cómo está Colombia en materia de medición estadística frente a sus vecinos de América Latina o incluso en la OCDE? Sí, nos compara frente a muchos países del mundo, frente a toda América Latina sin duda alguna y también frente a otros países mucho más evolucionados. En esta medición encontramos pues para las mediciones económico-ambientales que tenemos un puntaje global de 77,1%, de los más altos en América Latina y seguramente seguiremos avanzando hacia allá porque estamos haciendo unos esfuerzos muy grandes como país para poder tener esta medición de las cuentas económicas ambientales. Bueno, fíjese que esta noticia que usted está dando, este reconocimiento del Banco Mundial al DANE, llega en un momento en el que el DANE ha recibido algunas críticas, precisamente de sectores, yo no diría analistas, yo diría políticos, porque estamos en un año electoral o preelectoral, y algunos políticos que han posado también en otros momentos de analistas económicos, pero que hoy tienen aspiraciones políticas, andan cuestionando el indicador de seguimiento de la economía. Este reconocimiento del Banco Mundial, ¿qué dice sobre Colombia y sobre el DANE en cuanto a la calidad de instrumentos como el indicador de seguimiento de la economía? Bien, este es uno de los varios reconocimientos que hemos recibido últimamente porque el DANE no tiene color político, que es muy importante recordarle a toda la ciudadanía que nosotros seguimos lineamientos, estándares y buenas prácticas internacionales y así lo están reconociendo estos mismos actores como el Banco Mundial. Entonces nosotros tenemos una producción con rigor, muy técnica y con independencia técnica que nos lleva precisamente a tener estos reconocimientos. Recordarle también a todas las personas que la forma como nosotros producimos la información es completamente abierta, nuestras metodologías están disponibles y si alguien quiere tergiversar esa forma en la que nosotros producimos la información, ustedes pueden ir a la fuente directamente que somos nosotros y entender cómo producimos todas nuestras cifras. Es decir, las mediciones del DANE como el indicador de seguimiento de la economía que es mensual no se lo inventaron ahora, y es producto de unos estándares internacionales que incluso ya venían desde anteriores gobiernos. Correcto, así es. Estas son mediciones que ni yo ni ninguno de mis técnicos o técnicas se inventó en el DANE, corresponden a unos lineamientos y buenas prácticas internacionales precisamente para poder hacer comparación internacional, porque si no miráramos de la misma manera los países no podríamos hacer ese tipo de contrastes y pues por eso es fundamental que un país y un INE como el DANE serio lo acoja. ¿Qué les dice la directora del DANE a ciertos analistas o dirigentes políticos, hay que decirlo, que están cuestionando herramientas como el indicador de seguimiento de la economía? Ven, que todas las críticas son muy válidas, que siempre las vamos a recibir en el DANE, que hablen con nosotros, porque todo siempre se puede mejorar, cualquier trabajo siempre es posible ser mejorado, pero que es muy distinto que nos den unas críticas constructivas a que comiencen a generar una desinformación. Y de nuevo a toda la ciudadanía que por favor verifique con nosotros cómo son nuestras metodologías y las buenas prácticas que de nuevo se acogen a estándares internacionales y no son nunca un producto de mi imaginación o de cualquier persona que trabaja en el DANE. Bueno, vamos a hacer la segunda pausa aquí en Economía y Bolsillo y en segunditos le voy a trasladar una pregunta que llega desde Pereira. Usted sabe que Economía y Bolsillo tiene una audiencia muy importante en el eje cafetero y me están preguntando por Pereira, en Pereira, ¿por qué están tan altos los costos de la canasta familiar si veníamos en una racha de caídas? En segunditos después de la siguiente pausa.
Economía y Bolsillo es una producción de Promedios, cooperativa multiactiva de aporte y crédito especializada en la industria audiovisual. Recta final de este programa Economía y Bolsillo. Hoy, en esta oportunidad, conversando con la directora del DANE, Beatriz Piedad Urdinola, nos preguntaban desde Pereira por qué ha aumentado la inflación últimamente en Pereira si veníamos con una racha decreciente. ¿Cómo le fue a Pereira en materia de inflación y por qué están inquietos en esa región del eje cafetero? Bien, recordemos qué es lo que está sucediendo. Cuando acumulamos en el año, en el anual, en efecto, Pereira está teniendo la mayor tasa de inflación en el país dentro de las ciudades en las que nosotros hacemos el cálculo de inflación. Pero esto es el acumulado que traemos ya de 12 meses. Para el último mes que reportamos, precisamente, Pereira ya no es la que tiene el mayor nivel de inflación. Cuando miramos septiembre de 2025 fue Montería la que alcanzó mayor crecimiento, que fue 0,49%, mientras que Pereira ya está en 0,16%. Entonces lo que estamos viendo es que ya se va moderando el caso de Pereira. Tiende a corregir. La inflación ya está empezando a reducir, pero claro, cuando miramos todo lo que acumula en 12 meses, sí sigue siendo la ciudad con la mayor tasa de inflación. Ahora, revisando las cifras de inflación que recientemente entregó el DANE correspondientes al mes de septiembre, uno sí ve que la inflación en general volvió a pasar del 5%, una inflación anual de 5,1%. ¿Qué le dice su sentido común, directora? ¿Hay motivos para preocuparse por un repunte de la inflación o qué puede estar pasando? Bien, pues aquí estamos nosotros viendo cuando analizamos las inflaciones subyacentes, es decir, las que les quitamos cosas que son muy importantes que pesan dentro de esta medición, como son alimentos y los energéticos. Lo que estamos viendo es un repunte, un pequeño repunte de alimentos. Llevamos varios meses en los que habían convergido, es decir, los niveles de las tres, inflación total, inflación sin alimentos ni energéticos, están muy pegaditas, muy cercanas las tres. Y lo que estamos viendo es ya un pequeño repunte de la inflación de alimentos por encima de la total y las otras dos. Entonces aquí estamos viendo sin duda alguna ese efecto que tienen los alimentos, uno, y dos, que también es muy importante, el tema de todo el rubro que tiene que ver con el arriendo y los servicios, se llama alojamiento, electricidad, gas, agua, ese rubro, esa división de gasto en la medición de IPC, y allí sigue siendo alojamiento. Alojamientos son los arriendos. Tanto la renta observada como la renta imputada sigue teniendo un aporte importante. Recordemos que está indexada la inflación del año que ya pasó. Todos los que pagamos arriendo pues sabemos que se nos reajusta con la inflación del año inmediatamente anterior. Y si esa inflación del año anterior fue alta, pues va a seguir teniendo efectos sobre los años subsiguientes. Entonces allí esta indexación, un efecto rezago. Claro, hay un efecto rezago y esa indexación de alojamiento sigue siendo muy importante. Bueno, de todos modos, en cuanto a inflación de alimentos, ¿la tendencia es a la estabilidad? Bien, pues nosotros recordemos lo que pasó, ¿no? Durante la pandemia lo que más crece es la inflación de alimentos y es precisamente lo que más jalona la inflación total. Llegamos a tener unos picos muy altos. Para mayo de 2022, por ejemplo, alcanzó 21,60 de esa inflación de solo alimentos. Luego ya logró controlarse y para incluso ya en puntos como diciembre del 2023 ya estaba en 5%, ya ha bajado bastante y estaba por debajo de todas las otras inflaciones. Entonces ya estaba por debajo, ya estaba controlada, duró muy estable todo este año, incluso desde finales del 2024 esa inflación de alimentos, y lo que estamos viendo es un ligero repunte por encima de la inflación total. Bueno, una última pregunta, doctora Piedad Urdinola, para cerrar esta entrevista que pues de una vez ya la voy invitando a una nueva porque es que el DANE es un gran tanque de información económica. Yo sí quiero preguntarle por una preocupación que hay demográfica en el país. ¿Qué está pasando con los nacimientos y defunciones y cómo está viendo el DANE el panorama del envejecimiento de la población y eso qué consecuencias o qué alarmas debe encender?
Bien, pues ya también la noticia la conocen todos y todas las colombianas, y es que los nacimientos vienen cayendo y tenemos un mínimo histórico que ya reportamos para 2024. Aquí también nosotros logramos el estándar de oro en la producción de estadísticas vitales, que es la que produce esta información. Tenemos solo 9 meses de rezago ahora en la producción, que es el mínimo que se puede tener. Estamos a nivel de Japón o de Alemania. Cuando llegamos, ese rezago era de 2 años y 2 meses. 453.901 nacimientos, una tasa de crecimiento anual de 12%. De nuevo es el decrecimiento más grande y el volumen más pequeño que tenemos de nacimientos en el país, pero esto corresponde a la transición demográfica, es pasar de altos niveles de mortalidad y fecundidad a bajos niveles de mortalidad y fecundidad, que es el momento en el que estamos. Esto venía sucediendo ya hace mucho tiempo, la caída de los nacimientos se da en el país desde los 70s, pero vemos que esto empieza a acelerarse en este siglo, y lo que pasó es que el COVID vino a profundizar esta aceleración de esos nacimientos. En efecto, para 2019 teníamos cerca de 642.000 nacimientos, pero ya para el 22 eran 575.000 y de nuevo en el 24 453.000. Entonces lo que vemos fue que el COVID lo que hizo fue acelerar esa caída en los nacimientos. Era esperada, sabíamos que iba a llegar, solo que el COVID lo aceleró. Hay una proyección del DANE según la cual en el año 2036 habrá más adultos mayores que niños. Eso puede tener implicaciones, por ejemplo, en la seguridad social, en la base de cotizantes para las jubilaciones. En efecto, esa es una de las formas en las que medimos el envejecimiento. Recordemos que el envejecimiento es más personas alcanzando más edades mayores en unos volúmenes grandes todos a la vez. Y eso es uno de los indicadores que nosotros vamos a empezar a tener que estar chequeando sobre estos temas de envejecimiento. Pero también recordemos otra cosa. Hoy en día solo 25% de las personas que trabajan tienen acceso a una pensión. Entonces, de entrada, nosotros ya tenemos en Colombia unos problemas estructurales en esos temas pensionales, ¿no? Las pensiones, y de nuevo el envejecimiento, lo he dicho una y otra vez, es un premio que ganan las sociedades por haber hecho unas inversiones enormes en infraestructura, salud, ciencia, tecnología, y ganarnos estos años de más son un premio. Pero es un premio incompleto si la gente no puede vivir bien esos años de más que nos estamos ganando. No tener acceso a pensión, pues es un castigo, es parte del castigo, y por eso debemos necesitar un cambio en el contrato social. Claro, las jubilaciones y las pensiones son privilegio de pocos. Doctora Piedad Urdinola, muchas gracias por estar aquí, como siempre, en Economía y Bolsillo. No, a ti, Juan Armando, muchísimas gracias. Y a ustedes, amables televidentes y seguidores, los invitamos a compartir este y todos los contenidos de Economía y Bolsillo. Hasta una próxima. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos.